¿Vino dispuesto a escuchar la palabra del Todopoderoso? ¿Hoy vino dispuesto al que el Señor le hable a su corazón? Hoy la palabra es expuesta por el pastor de la misión, el pastor Sileo, y dé un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Rey que está vivo y está presente. Y podemos sentir su presencia en este momento, en esta noche, en este lugar. Dios se pasea al medio de su pueblo, porque Dios dijo: andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Aleluya! Gloria al Señor, gloria al Salvador. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Rey. Gloria al Señor, aleluya. Santo es su nombre, Jesús. Oh, Salvador Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, que Dios es un Dios de misericordia? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe que nuestro Dios es infinita la misericordia de nuestro Dios? ¿Sabe que nuestro Dios tiene paciencia con el hombre? ¿Sabe que tiene bondad con el ser humano? ¿Sabe que Dios vino a salvar al hombre? ¿Sabe que vino a hacer el Señor Jesucristo? Vino a salvar lo que se había perdido. ¿Lo entendió, hermano? ¿Sabe qué? Dios es Dios de amor. Y Él nos enseña que así como Él tuvo amor con nosotros, y así tuvo amor con la raza humana, porque se ha hecho hijo justamente para que el hombre sepa lo que tenía que hacer. Se hizo hombre en forma de hijo, para que el hombre sepa que el hombre se tenía que salvar, que el hombre tenía que tomar la cruz de nuestro Señor, que el hombre que había una salvación, que había una vida eterna, que ahí todo a lo que el hombre le parecía imposible, Él vino a las cosas a hacerlas posibles en esta tierra. Y aún después de su muerte, grandes milagros y maravillas hizo nuestro Dios, y aún lo está haciendo en este mismo momento, con cada uno de nosotros. ¿Lo entiende? Porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es eterno, porque su misericordia es infinita. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un fuerte aplauso al Todopoderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a tomar asientos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 15, y versículo 21. Mire, hermanos, hace casi 2000 años atrás, en esta tierra hubo una mujer que para lo que era este mundo era una mujer que quizás para ella tenía todo perdido en su vida. Una mujer que tenía una situación terrible en su vida. Esa mujer tenía una hija. Esa mujer tenía algo que tanto había apreciado, que tanto había cuidado. Y ahí esa hija pasaba el tiempo, los minutos, y se le iba yendo la vida a esa hija. Y sucedió que, hoy lo vamos a leer, sucedió que esa mujer, habiendo ya no tenido más esperanza, le quedaba algo. Algo que era algo sobrenatural. Algo que ella sabía que había un ser viviente en esta tierra que caminaba como los demás hombres. Pero ese ser viviente no era como los demás hombres, sino que había un poder sobrenatural sobre esa persona. Y esa persona se llamaba el Señor Jesucristo. Y sucedió que esa mujer, teniendo fe, teniendo esperanza, en que tenía una sola salida, como quien dice, la última salida que esa mujer tenía era el Señor.
Quizás había hablado con una persona, con otra persona, para que sanen a esa hija que ella tenía. Pero nadie había podido hacer esa solución en esa vida. Sino que Dios la llevaba a esa situación, la encerraba en una situación de vida o muerte esa mujer. Y esa mujer, ¿sabe qué tuvo que hacer? Renunciar a lo que ella pensaba, renunciar a las pasiones que ella tenía e ir en busca de su vida, en busca de la solución, en busca de su Dios. Y mire lo que sucedió en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. He aquí que Él está presente y su palabra dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro, de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjese lo que sucedía en esa madre, fíjese lo que sucedía en esa mujer, que sabía que su hija era gravemente atormentada por el diablo, gravemente atormentada por ese demonio inmundo que se había apoderado de ese cuerpo. Y ella quizás hubiera querido salvarla a esa hija, pero no podía, no tenía la solución. Y ahí se acercaba ¿a quién? Al Señor, al que tenía el poder de los cielos y de la tierra. Dijo Jesucristo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ahí esa mujer se acercaba a la verdad, se acercaba al dador de la vida. Y ahí se acercaba por detrás y le decía: Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hija, porque la hija era parte de ella. Y así sucedió, que se acercaba detrás del Señor. Y mire lo que pasó. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Mire lo que pasaba. Esa mujer le estaba clamando a Dios, pero ahí Dios no abría su boca. Ahí el Señor no abría su boca. Fíjese que aún los discípulos del Señor, quiere decir esos que estaban cerca del Maestro, quizás la juzgaban a esa mujer y decían: despídela, pues da voces tras de nosotros. ¿Usted cree que esa mujer venía clamándole al Señor en voz baja o le hablaba en voz alta? Con toda su fuerza, con todo su amor, con todo su vigor, le pedía a Dios que haga algo por esa hija que ella tenía. Y así sucedió, que el Señor, el Cristo Jesús, la esperanza de gloria, nuestro Padre, no hablaba nada, no decía nada. Ahí Dios estaba probando el corazón de esa mujer. Ahí el Todopoderoso estaba escudriñando el corazón de esa mujer. Ahí el que hizo el cielo y la tierra estaba mirando el corazón, lo profundo del corazón de esa mujer. Si se acercaba solamente a Dios por una sanación de su hija o se acercaba para su salvación. Porque dijo el Señor: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Entonces el Señor no opinaba, no daba opinión, dejaba que el hombre haga, dejaba que esa mujer se desplaye en lo que ella estaba pidiendo, en su clamor, en su petición. Y mire lo que pasó. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjese, los discípulos, aquellos que tenían que bregar por las almas, ahí estaban también y miraban en cuanto a la carne, porque no conocían la gran obra que Dios estaba haciendo. Y sucedió que aún ellos eran vamos a decir, de escollo para esa mujer. Aún ellos eran lo mismo que quizás uno de la multitud, pero eran discípulos del Señor. Y aún se estaban oponiendo a que ella se manifieste delante del Señor, a que ella se explaye delante del Todopoderoso. Y mire lo que pasó.
Él, ¿quién? El Señor Jesucristo, respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire las palabras sabias que dijo el Señor. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué le dijo eso el Señor? Porque no había venido al sano, sino había venido al enfermo. Y ese era un caso que el Señor iba a resolver. Ese era un caso que para la madre le parecía imposible porque se le estaba muriendo. Solo Dios tenía la posibilidad de salvarlo a esa hija. ¿Vio, hermano? ¿Y cuántos problemas tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Cuántos problemas bien tiene el ser humano antes de acercarse al Señor? ¿Cuántas situaciones tiene en la vida el hombre que le parece imposible que sea salvado, que sea sanada su alma? Esos dolores que trae desde el tiempo de su juventud. Esos dolores que Satanás infringió cosas en su vida, en su alma, en su existencia. Lo forjó en el dolor, lo forjó en un montón de cosas el enemigo. Y ahí sabe que la verdad llega último a la vida del hombre. Usted sabe que primero el hombre no conoce la verdad, conoce otra cosa. Y después llega el Señor. Porque Satanás es atrevido. Satanás siempre se va a adelantar a lo que Dios quiere hacer. Pero es ahí, el que espera en el Señor, nueva fuerza tendrá. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Y en el 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Mire lo que pasó. Esa mujer, a pesar de tener aún los discípulos del Señor en contra, no le importó lo que decía el hombre, no le importó esto, no le importó lo otro, sino que se acercó, caminó hacia adelante, caminó en su andar, dio pasos hacia adelante al encuentro de su Dios. Y ahí sucedió que se postró ante los pies del Señor y le dijo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. ¿Sabe por qué le pedía socorro? Porque estaba perdida. ¿Sabe por qué le pedía socorro? Porque no veía sin salida su vida. ¿Sabe por qué le pidió socorro? Porque Dios tenía el poder de todas las cosas. Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Rey. Y Él es el que nos va a dar el socorro para nuestra alma. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjese, el Señor la llevó a una situación, a esa mujer, a compararse con un perrillo. Una situación de que Satanás había avanzado tanto en su vida que aún dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque en la casa de mi padre abundancia de pan hay, y yo aquí perezco de hambre. ¿Vio? Y así es el hombre cuando se aparta del Todopoderoso. Así es el hombre cuando se aparta de la luz y avanza en las tinieblas. Dijo el Señor Jesucristo: donde Él está la luz. Y luego que Él se va, avanzan las tinieblas en el hombre. ¿Cuántas cosas hay que reflexionar de nuestra vida, hermano? ¿Cuántas cosas cuando quizás estábamos un día con fuerza en el Señor y luego dimos lugar a las tinieblas, dimos lugar al adversario, nuestro enemigo que es el diablo y Satanás y su ejército de ángeles? ¿Y cómo avanzó Satanás en nuestra vida? ¿Cómo avanzó Satanás en nuestra vida? ¿Vio, hermano? ¿Se da cuenta que nunca hay que soltarse de la mano del Señor? ¿Se da cuenta que si usted, por más torpe que sea, si usted está agarrado de la mano del Señor, ahí lo va a llevar por buen camino, hermano? Por senda de justicia, por senda de paz, por senda de amor y por sobre todas las cosas le va a dar la vida eterna. La gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios. Gloria al Salvador. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo:
Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Vio, hermano? ¿Qué pasó? Dijo el Señor. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Sabe por qué? Porque para que se produzca el milagro, el hombre tiene que tener fe. El Señor enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y resulta que para agradarlo a Dios tenés que tener fe. Para agradarlo a Dios tenés que agradarlo para que Él haga el milagro en tu vida. ¿Y cómo lo vas a agradar si no tenés fe? Si no lo pones a Dios presente en todas las cosas. Por eso dijo el Señor, el que no se hace como un niño no va a heredar la vida eterna. Porque un niño lo tiene presente a su padre en todo. Todas las cosas que hace, las hace en nombre de su padre y se las pide a su padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Mire lo que pasó en Lucas 5, 27. Acá había un varón que se llamó Mateo. Y ahora vamos a leer la palabra, lo que dice este varón. 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y él, dejando todo, se levantó y le siguió. ¿Qué es lo que sucedió acá? Un varón, dice la Escritura, que aparentemente era igual que los otros varones que había, pero el Señor había mirado con agrado a ese varón. Ahí el Señor había mirado con agrado a ese varón y lo había elegido para que sea un discípulo del Señor. Porque dijo Jesucristo, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y ahí el Señor lo había elegido a este varón para que sea un apóstol del Señor. Y sucedió la palabra de Dios que estaba sentado en los tributos, dice la palabra. Y le dice el Señor, sígueme. Y él, dejándolo todo, lo siguió al Señor. ¿Sabe cuántas cosas tenía este hombre que lo ataban a este mundo? ¿Sabe cuántas cosas, cuántos lazos del enemigo tenía ese hombre que lo ataban a lo que era este mundo? Ahí era un emisario del Imperio Romano. Ahí cobraba impuestos al César. Cobraba impuestos para el César. Llevaba toda la ganancia de lo que él recaudaba al emperador romano. Y sucedió que se le apareció el Señor a ese hombre. Iba caminando el Señor por las calles de Jerusalén y lo vio y lo miró fijamente el Señor y le dijo, sígueme. ¿Y sabe lo que hizo ese varón? Al instante dejó todo. Al instante dejó todo lo que lo ataba en este mundo y lo siguió al dador de la vida. ¿Por qué dijo este varón? He ahí voy a hacer tesoro en los cielos. He ahí voy a hacer tesoro donde la polilla ni el orín corrompe, ni donde ladrones ni minan ni hurtan. Y el Señor nos enseña, haced pues tesoro en los cielos. Haced tesoro en los cielos. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro, dijo el Señor. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿Vio? ¿Qué pasó? El Señor lo llamó. ¿Y sabe qué hizo? No solamente que se levantó y lo siguió al Señor, sino que le hizo gran banquete en su casa. Te está diciendo el Señor que ese hombre en esa misma hora lo recibió al Señor. En esa misma hora fue lleno del don del Espíritu Santo. En esa misma hora lo recibió al Salvador. Y le hizo un gran banquete. ¿Sabe para qué es un gran banquete? Para que se sienta cómodo el huésped. Porque antes tenía otro huésped en la casa que no era el Señor. Pero ese día había elegido seguirlo al Señor. Ese día había elegido dejar las cosas que lo ataban en este mundo, la vieja vida pasada. Por eso el apóstol Pablo enseña, en cuanto a vuestra vieja manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vistámonos las armas del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y había tomado una decisión en ese día. Hasta ese día había sido esclavo del diablo, hasta ese día había sido esclavo del César. Había cobrado impuestos para el César. Pero ahora
había encontrado al Señor. Ahora se había encontrado con la verdad. Ahora se había encontrado con el Salvador. Y ese hombre, dejándolo todo, le hizo un gran banquete al Señor, para que el Señor entre y cene con él en su vida por la salvación de su alma. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Salvador. Y mire lo que pasó. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban con ellos a las mesas. ¿Vio? Dice que había muchos que estaban con él a la mesa. Y muchos son los hijos de Dios que se van a salvar. Usted no los conoce, yo tampoco. Pero sí sabemos que muchos son hijos de Dios. Porque el que conoce todos los corazones del hombre es el Señor. Y el que juzga es el Omnipotente. Y el que juzga y el que condena es el Todopoderoso. El hombre nada puede hacer. El hombre condena y el hombre hace cosas. Pero sabe que el que da la última palabra es el dador de la vida. El que da la última palabra, la vida, la muerte, es el Salvador, el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Salvador! ¡Aleluya! Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: mire lo que dice el Señor y preste mucha atención en estas palabras. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire lo que dice el Señor: los que están sanos no necesitan de médico. ¿Lo entendió, hermano? El médico sabe para quién está, para los que están enfermos, para aquel que se reconoce enfermo delante de Dios, para aquel que se reconoce que su caminar no es recto delante de Dios, para aquel que se reconoce imperfecto delante de Dios. Y ahí dice el Salvador: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Sí, la iglesia del Señor es pecadora, pero tiene algo, un norte: el arrepentimiento. Tiene un norte, una dirección, una guía que sabe que tiene que llegar al arrepentimiento. ¿Y sabe lo que es el arrepentimiento? No volver a hacer lo malo. No volver a hacer el camino a la vieja manera de vivir, ¿vio? Que estaba en el mundo, en Egipto. Ahí olvidados del viejo hombre. Olvidados de Egipto. Dijo el Señor: el que retrocediere no agradará a mi alma. ¿Lo entiende? Porque la salvación está allá adelante. El galardón está para adelante. Y si usted mira para atrás, puede ser como la mujer de Lot, que se que volvió estatua de sal por no mirar al galardón, sino que distrajo su mirada y miró a diestra y a siniestra, siendo que Dios le había dicho que mire hacia el monte y que corra por su vida al monte. Y ella se distrajo. ¿Y sabe qué pasó? Quedó convertida en estatua de sal hasta hoy, dice la Escritura. ¿Lo entendió? Por los siglos de los siglos perdió su salvación. Pero hermano, nosotros que tenemos la dicha, que tenemos la posibilidad de esta salvación tan grande, ¿cómo despreciaremos esta salvación que Dios nos da? ¿Cómo podamos hacer más grande a Satanás que a Dios? Si el Señor es nuestro Padre. ¿No es su Padre el Señor? Y si el Señor ya venció, hermano, ¿o usted cree que Satanás lo venció al Señor? Satanás no pudo hacer nada. Satanás hizo lo que pudo hacer, pero el Señor resucitó de los muertos. ¿Y sabe cuándo resucitó de los muertos? Al tercer día. No resucitó en otro tiempo. Al tercer día resucitó de los muertos, para dar la gloria y la vida eterna a su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. Mire lo que dice en el libro de los Salmos. Qué hermoso el libro de los Salmos, ¿no? Lo escribe el siervo de Dios David, un gran rey que tuvo el pueblo de Israel. Un hijo de Dios. Pasó por todas las situaciones ese rey. Y aún así su corazón fue recto delante del Señor. Y el Cristo viene de la descendencia de David. ¿Lo entendió? No es cualquiera, sino que el pueblo escogido de Dios. Este salmo es para el pueblo de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 103,
versículo 8. Salmo 103, 8. Mire lo que dice. Misericordioso y clemente es el Señor. ¿Qué es nuestro Dios? Misericordioso y clemente. ¿Sabe qué es una persona misericordiosa? Una persona que tiene misericordia. Una persona que se complace en ayudar al hombre. Una persona que no condena al hombre, sino que lo ayuda. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Para qué es lento el Señor? Para la ira. Te está diciendo, no es como el hombre, ¿vio? El hombre enseguida se monta en ira, el hombre siempre condena, el hombre manda al infierno a todo, ¿vio? Y Dios no hace eso. El Señor no hace eso. Porque mis pensamientos, dijo el Señor, son más altos. Así como los cielos y la tierra son más altos, mis caminos son más altos que la tierra. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y dice la palabra de Dios, no contenderá para siempre, y para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Escúcheme, hermano. Mire, si el Señor le tendría que pagar a usted conforme a sus pecados y conforme a su caminar delante de Él, no estaríamos nadie salvo, ni nadie se salvaría. ¿Lo entiende, hermano? ¿Por qué? Porque Dios no mira eso, sino Dios mira que el corazón del hombre proceda al arrepentimiento. No importa cómo usted haya venido. ¿Sabe por qué? Porque nadie vino bien al Señor. No dice la palabra que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Te está diciendo que no te acuse más el diablo con tu pasado, que no te acuse más el enemigo con lo que hiciste en Egipto, sino que a partir de hoy tomes tu decisión como Leví y empieces a caminar rectamente conforme a los designios de nuestro Dios. Porque sabe que el camino del Señor es un camino recto, no es un camino torcido, es un camino recto el camino del Señor. ¿Y sabe cuál es el destino y el final de todo? La vida eterna. ¿Lo entiende, hermano? Entonces tenemos que entender una cosa, que si el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué está en nuestra obstinación el hacer el mal? ¿Por qué está en nuestra obstinación seguir con lo viejo hombre, seguir con las cosas que el diablo te pone en tu mente? ¿Lo entiende, hermano? Es momento, ¿sabe qué? De desechar lo malo y escoger lo bueno. De elegirlo al Señor. Ay, pero Señor, tengo esta situación en mi vida. Tengo este problema. Que mi hijo se está muriendo. Que mi hija se está muriendo. Toma el ejemplo de la mujer cananea. ¿Vio? ¿Qué pasó con esa mujer? El Señor la ayudó. Y el Señor le salvó a esa hija. Y el Señor le dio la vida eterna. ¿Lo entendió? Porque fue contado por justicia porque creyó y puso en práctica la fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tuvo fe que Dios iba a hacer ese milagro en su vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Vio? ¿Se da cuenta que la misericordia de Dios no es para todo? No se confunda. Escúcheme, mire, lea este versículo conmigo. En el 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Está diciendo el Señor, en otras palabras, yo tengo misericordia ¿de quién? Del que le teme a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Lo entiende? Mire, en el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Lo entiende? El hombre para empezar a ser sabio, el hombre para empezar a ser hijo de Dios, tiene que tener un principio. ¿Se da cuenta? Porque luego hay un final. Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor? ¿Qué es el temor? ¿Qué es eso que me hablan de temor? Hermano, Dios le dio una conciencia al hombre.
lo bueno y lo malo. Entonces usted, llegando a los estrados del Señor, e hincando su rodilla y pidiéndole socorro a Dios, como le pidió esa mujer al Todopoderoso, Señor Jesús, socórreme, le dijo. ¿Sabe por qué le decía socórreme? Porque se veía perdida, se veía sin salida. Usted cuando pide socorro, cuando una persona se está muriendo, cuando está dando socorro, pide. Porque no tiene más otra cosa que hacer, sino pedirle socorro al dador de la vida. ¿Lo entiende? ¿Y sabe qué? Dios hace la obra en el hombre, pero cuando el hombre le pide socorro. Dios hace la obra en el hombre, pero cuando el hombre se ve sin salida, cuando el hombre se ve ya sin esperanza, cuando el hombre se ve que ya no puede salir de eso, entonces empieza a clamarle, Señor, socórreme. Y ahí viene el Señor. ¿Lo entendió, hermano? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque como la altura, en el 11 estoy, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y ahí la definición de temer. Sabiendo el bien y el mal, si hacías esto en Egipto, hoy estás en la verdad. Hoy estás siguiendo al Señor. Hoy lo estás siguiendo como lo siguió ese varón que se llamó Leví, que se llamó Mateo. Y ese hombre dejó todo lo que lo ataba. Dice que al instante se levantó y lo seguía al Señor. ¿Lo entiende? Te está diciendo, no vuelvas a tu vieja manera de vivir, sino revestidos del nuevo hombre. Creado, ¿según quién? Según Dios. Conforme a los deseos de nuestro Dios. ¿Lo entiende, hermano? Te está diciendo el Señor que si te viene una tentación de Satanás, he aquí aquel hombre que es adúltero. Y era un adúltero terrible, ¿vio? Y llegó al camino de Dios. Y ahí Dios se le apareció en la vida de ese hombre. He ahí, ¿sabe qué sucede? Que Satanás también va a venir. Ahí va a venir con el del pensamiento de Satanás y le va a decir, mira a otro hombre, mira a otra mujer que no sea tu esposo ni tu esposa. Y ahí el hombre tiene que luchar, escoger lo bueno y desechar lo malo. Y ese es el temor del Señor. Esa es la misericordia, porque cuando usted está haciendo eso, por más situación, por más debilidad que usted tenga, que con su poca fuerza usted le está pidiendo a Dios, y Dios está viendo que usted está queriendo poner por obra la palabra que Él le dijo, he ahí la misericordia de Dios va a ir para usted. ¿Y sabe cómo es la misericordia de Dios? Ablandándole el corazón. ¿Lo entendió? Ablandándole el corazón al hombre, acercándose a la vida del hombre. Y usted me va a decir, pero yo antes era un hombre. Cuando digo hombre, digo mujer, que no podía caer una lágrima de mis ojos, de mi rostro. Y ahora que conocí al Dios verdadero, he ahí mi corazón de alegría llora. ¿Lo entendió? ¿Sabe por qué? Porque el alfarero se acercó al barro y le está empezando a dar la forma. ¿Y sabe cómo da la forma el alfarero? Con agua. Y esa agua es la que cae en su mejilla y cae en su rostro. Porque el Señor, ¿sabe qué? Al corazón más duro lo puede convertir en un verdadero hijo de Dios. Lo que al hombre le parece imposible, para el Señor todas las cosas le son posibles. Gloria al Señor, a los que le aman y a los que tienen temor de Él. Gloria al Salvador. En el 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Yo? Mire, el Señor se lo vuelve a repetir otra vez. ¿Para qué? Para que usted no se olvide del temor del Señor. Para que usted sea sabio. Como dice en el libro de los Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Lo entiende, hermano? Como está lejos el oriente, en el 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque el que conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo. ¿Vio? ¿No le mostró Dios todavía que el hombre es polvo? ¿No le mostró el Señor todavía que el hombre no es nada? Si todavía no lo vio, falta todavía.
Porque esa es la medida que Dios quiere. Que el hombre sepa que el hombre es polvo. Y es barro en la mano del alfarero. ¿Lo entendió? ¿Sabe qué pasa con una vasija que estás trabajando el alfarero? Si se le va el agua, se convierte en polvo. Del polvo viniste y al polvo volverás. Esa es la ley para el hombre animal, carnal y diabólico. Pero para el Hijo de Dios, del polvo vinimos. Y hay una nueva vasija en nuestra vida. Donde quepa el agua. Donde esté ese recipiente lleno de aceite y lleno de agua que representa el Espíritu de nuestro Dios. Que Dios esté rebosando nuestra copa, que es nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de su santo y divino Espíritu. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En el 15, el hombre como la hierba son sus días. ¿Se da cuenta, hermano? Dice, el hombre como la hierba son sus días. Fíjese usted una linda planta que usted tiene en su jardín y usted puede apreciar esa flor y de repente esa flor desapareció. ¿Lo entendió? Lo que le quiere mostrar Dios, que usted entienda que así es la vida del hombre en esta tierra. Para usted quizás son 80 años, para usted quizás son 90 años, para usted quizás son 100 años. Pero ¿qué es 100 años en los miles y miles y miles de años que tiene el universo? ¿Se da cuenta que es un abrir y cerrar de ojos? Hoy estamos y mañana perecemos. ¿Lo entiende? Y en ese pequeño corto lapso que Dios le da en esta tierra, elija la mejor parte. Elíjalo al Señor. ¿Lo entiende? Porque dijo el Señor, aunque la mujer se olvidare de lo que dio a luz, he ahí, te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Sufrió por ti y fue crucificado por su santo pueblo que iban a nacer en los últimos días. Te tengo esculpida en las palmas de mis manos, te tiene presente, sufrió por ti y seguilo al Salvador, al Señor Jesucristo, que Él te va a dar la vida y la vida eterna, aleluya. Gloria al Señor. Y mire lo que dice en el 17. Y preste mucha atención, y esto para los entendidos. Mas la misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Te lo vuelve a decir por tercera vez el Señor. Que es de la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Te está diciendo no sobre todo. No sobre el mundo entero, no sobre aquel que no le interesa, no sobre aquel que no reconoce a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna, sino sobre el que le teme. Sobre el que le teme y guarda sus mandamientos. Y mire lo que dice. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Presta atención. Y su justicia, ¿no dijo el Señor buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Y sabe cuándo iba a estar la justicia? Sobre los hijos de los hijos. Que te está hablando la tercera generación. Los hijos de los hijos. ¿Lo entendió? Para eso iba a venir la justicia de Dios. Y hoy estamos en ese tercer y último día de la fiesta. Hoy estamos al tercer día cuando el Señor resucitó de los muertos. Clámele y pídale a Él, que Él está vivo y Él está presente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Salvador. ¿Se da cuenta, hermano? Miles de años pasaron y la palabra de Dios se está cumpliendo ahora. ¿Vio? Es así, fue necesario que suceda y fue necesario. ¿Lo entienden? Porque si en este día estamos en el tercer día, antes del tercer día hubo un primer día y hubo un segundo día. Y fueron necesarios esos días, porque si no, no venía el tercero. ¿Lo entendió, hermano? ¿Sabe qué pasa? Que la verdad llega último. Dijo el Señor que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Porque hoy tenemos otro entendimiento, otro conocimiento. Lo conocemos bien claramente a nuestro enemigo. Y también conocemos con quién estamos. Sabemos que estamos con el Señor, el que hizo el cielo y la tierra y que venció todas las cosas. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Gloria al Salvador. Aleluya. Gloria al Señor.